¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un cambio enorme, casi silencioso, que está sucediendo ahora mismo en la economía global. Y todo empieza en Japón. Lo que está pasando ahí tiene el potencial de cambiar las reglas financieras para todo el mundo, pero sobre todo para Estados Unidos. Y miren, esta frase lo resume todo, de verdad. Por 3 décadas, Japón fue como una especie de fuente inagotable de capital barato para el mundo. Pero, como vamos a ver, esa fuente se está secando y tenemos que explorar qué significa eso exactamente. Ok, para empezar, hay que entender qué es lo que ha cambiado de raíz en la economía japonesa para provocar este sismo financiero. Aquí el contraste es brutal, ¿no? Antes, con tasas de interés prácticamente en cero, a los fondos y bancos japoneses no les convenía tener su dinero en el país. ¿Qué hacían? Lo invertían fuera. Por eso se convirtieron en un amortiguador global que ayudaba a que los préstamos fueran baratos en todo el mundo. Hoy, con tasas que empiezan a subir, ese dinero ya tiene motivos para quedarse en casa. Y ese amortiguador, pues simplemente se está desvaneciendo. Pero ojo, y esto es clave, este cambio no se da porque la economía de Japón esté viviendo un boom. Es todo lo contrario. Se ven forzados a actuar por una inflación que no cede, un yen muy debilitado y déficits que no paran de crecer. Digamos que el mercado ya no puede hacerse de la vista gorda ante los riesgos que antes la deflación ayudaba a esconder. Ahora vamos a ver cómo se conecta esto, porque las ondas de este cambio se sienten con muchísima más fuerza del otro lado del Pacífico, específicamente en Estados Unidos. Pensemos en esto un segundo. Para que el gobierno de Estados Unidos pueda financiar sus enormes déficits, necesita que alguien le compre sus bonos constantemente. Entonces, ¿quién ha sido uno de sus clientes más fieles por años? Exacto. Por décadas, el capital japonés compraba bonos del Tesoro de Estados Unidos sin parar. Eso ayudaba a financiarlo todo y, de paso, a mantener las tasas de interés bajas. Era una relación financiera casi perfecta para ambos. Y aquí está el meollo del asunto. Si los inversionistas japoneses ahora pueden obtener un rendimiento decente en su propio país, ¿para qué se arriesgan afuera? Ese flujo de dinero que antes era casi automático está disminuyendo. Y claro, eso deja un hueco enorme que alguien más tiene que llenar. Y esto, claro, tiene consecuencias muy tangibles. Las tasas de interés en Estados Unidos podrían volverse más rígidas, o sea, más difíciles de bajar. Las condiciones para conseguir crédito se endurecen. Y de repente, Washington tiene mucho menos margen para cometer errores económicos. De hecho, la Reserva Federal ya se dio cuenta y está ajustando sus planes. Pero esperen, porque la historia no termina ahí. Hay otra fuerza en juego que, si la combinamos con la situación de Japón, nos trae un eco histórico bastante inquietante. Estamos hablando de los aranceles comerciales. Lo que vemos aquí es una especie de rima incómoda con la historia. En los años 30, los aranceles de la ley Smoot-Hawley no causaron la Gran Depresión por sí solos, pero sí lograron convertir una recesión fea en una catástrofe mundial. Hoy, con un crecimiento ya bastante débil en muchos lugares, una nueva guerra de aranceles podría tener un efecto muy parecido, hacer que una desaceleración se ponga mucho peor. Para quienes no la conozcan, la ley Smoot-Hawley fue, digamos, la chispa que encendió una guerra comercial a nivel global. Estados Unidos subió sus aranceles hasta el cielo, otros países respondieron igual, y el resultado fue que el comercio mundial se desplomó, ahogando una economía que ya de por sí estaba en terapia intensiva. Entonces, aquí es donde se junta todo. El verdadero peligro no es una cosa o la otra por sí sola, es la mezcla. Es tener un sistema financiero que pierde uno de sus grandes soportes, el capital japonés, justo al mismo tiempo que el comercio global se empieza a asfixiar por los aranceles. Así es como una desaceleración normalita puede mutar en algo mucho más grave. Ok, entonces, si juntamos todas estas piezas, ¿qué es lo que tenemos? Pues un mundo que la verdad se ha vuelto mucho más frágil. Estamos entrando en una nueva realidad económica. Y claro, uno podría preguntarse, ¿hay forma de volver atrás? O sea, ¿podría Japón en algún momento volver a ser esa fábrica de dinero barato para el resto del mundo? La respuesta corta es que sí, pero sería por las peores razones posibles. Japón solo se vería obligado a regresar a esa política si el mundo entero se hundiera en una crisis deflacionaria brutal, de esas donde la demanda se colapsa y los precios caen en picada. Sería una medida desesperada, no una señal de que la economía está sana. A ver, para resumir los dos puntos clave de todo esto. El mundo ha perdido dos de sus principales amortiguadores económicos. Primero, se acabó el flujo casi infinito de capital barato que venía de Japón. Y segundo, se acabó la era de un comercio global relativamente libre de fricciones. Y miren, el punto de todo esto no es para que cunda el pánico, para nada. Es para darnos cuenta de que hubo un cambio de régimen, un cambio fundamental.
La economía global funcionó por más de 20 años con ciertas reglas del juego, y esas reglas se acabaron. Estamos en una nueva etapa, una que perdona mucho menos los errores. Y eso nos deja con la pregunta final, la que de verdad importa. Si esos amortiguadores que protegían al sistema de los golpes más duros están desapareciendo, ¿cuánta presión puede aguantar la economía antes de que algo se rompa? ¿Cuánto margen de error nos queda realmente?